Capítulo 99. Torneo de esgrima segundo. Gracias, Wednesday. Dijo Eugene, rascándose la cabeza con un poco de vergüenza. No me agradezcas. Tú también eres patética. Necesitas entrenar más y no depender solo de tus poderes psíquicos. Pierde un poco esa panza. Dijo Wednesday sin una pizca de piedad. Lo haré. Dijo Eugene, mientras se alejaba para buscar agua y refrescarse. ¿Por qué lo defiendes? Preguntó Luke. Me recuerda a mi hermano, aunque sin la necesidad constante de estrangularlo. Respondió Wednesday. Luke ya sabía que Wednesday se había unido al club de apicultura y que el único otro miembro era Eugene. Las tres personas más cercanas a ella en Nevermore eran Luke, Enid y Eugene. En la segunda ronda, Luke y Wednesday avanzaron sin dificultad. La sorpresa para Luke fue que Enid perdió ante uno de los estudiantes hombres lobo que se había burlado de Eugene. ¿Estás bien?, preguntó Luke, acercándose a Enid mientras ella se quitaba el casco y se frotaba el hombro con incomodidad. Sí, solo un poquito dolorido, dijo Enid con una sonrisa para demostrar que no pasaba nada. ¿Estás segura?, preguntó Luke. Notó que Enid tenía ojeras bajo los ojos y su tez parecía más pálida de lo habitual. Sí, no es nada, dijo Enid, perdiendo el conocimiento por unos segundos. Por suerte, Luke estaba cerca y la atrapó. Enid, ¿estás bien?, preguntó Yoko, notando que su amiga perdía el conocimiento. Me siento un poco mareada, dijo Enid, apoyándose en Luke y tocándose la cabeza. No tienes buena expresión. Ve a la enfermería, dijo el profesor Vlad acercándose a ellos. Me la llevo yo, dijo Divina, que había perdido su partida. El profesor Vlad asintió y las dos chicas abandonaron el gimnasio. Ella ha estado llegando tarde al dormitorio estos últimos días, dijo el Wednesday, notando la expresión preocupada de Luke. ¿Llegas tarde?, pensó Luke, preocupado. Tal vez Enid se estaba esforzando demasiado con el entrenamiento, y eso no era bueno. Comenzó la tercera ronda. A partir de ese momento, se desarrolló una pelea a la vez, observada por toda la clase. Quedaban 8 participantes. El Wednesday tuvo que enfrentarse a uno de los hombres lobo que se había burlado de Eugene. No al que había golpeado a Enid, sino al otro. Tu novio no puede protegerte aquí, le susurró el hombre lobo a Wednesday mientras pasaba junto a ella en su camino hacia el otro extremo de la pista. ¿Novio?, pensó Wednesday, levantando una ceja mientras se dirigía al otro extremo de la pista. La única persona que podría encajar en esa categoría sería Luke. Fue el primer chico que le vino a la mente. Lo que no le gustó en absoluto fue que dijera que necesitaba protección. Debería enseñarle a este hombre lobo que no necesita la protección de nadie. En guardia, dijo el profesor Vlad, y ambos participantes se pusieron los cascos y tomaron sus posiciones. Comenzar. Wednesday se lanzó al ataque. Esta vez, fue mucho más agresiva que en sus anteriores peleas. Su oponente quedó impactada por su ferocidad y apenas logró defenderse. Aunque, como hombre lobo, su fuerza física era superior, la técnica de Wednesday era impecable. El hombre lobo no podía hacer nada. Wednesday estaba leyendo sus movimientos y en menos de 2 minutos, la pelea había terminado. Ganador, Wednesday Adams, anunció el profesor Vlad. No necesito la protección de Luke para derrotar a alguien tan débil y patético, dijo Wednesday, quitándose el casco y mirando al hombre lobo con desdén. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y caminó de nuevo al lado de Luke. Espera. ¿Por qué no negué su falsa declaración?, pensó Wednesday, mirando el piso de madera con confusión en su rostro. El siguiente es Luke Poe contra Evan Smith, dijo el profesor Vlad, y ambos estudiantes se dirigieron a la pista. Luke miró a Evan con una mirada gélida. Este era el tipo que golpeó a Enid y le dejó el hombro dolorido. Debería darle una lección. Evan sintió un escalofrío recorrerle la espalda al notar la mirada de Luke. Debería rendirse. Lo consideró, pero eso lo haría parecer un cobarde. Un hombre lobo que le teme a un psíquico que ni siquiera puede usar su telequinesis. Está enojado, pensó Wednesday, al notar la expresión de Luke mientras se ponía el casco. Había visto esa misma mirada el día que pelearon con los normies en Pilgrim World.
Esta vez, sin embargo, ella podía entender la razón del enojo de Luke, ya que la persona a la que se enfrentaba había lastimado a su exnovia. En Pilgrim World, ella no había entendido el cambio repentino de Luke durante la pelea con los normies. Al principio, Luke se había reído de los normies y parecía relajado, pero cuando ella recuperó la conciencia, su actitud relajada había cambiado a una de verdadera rabia. ¿Por qué? Ella no lo sabía. Comienza, exclamó el profesor Ladd. Luke se lanzó contra su oponente y dominó a Evan con una precisión perfecta. No importaba qué ataque lanzara Evan, era como si Luke supiera exactamente cómo atacaría. Podía esquivar o bloquear sin esfuerzo, gracias a su haki de observación. La pelea se sintió como un juego de niños para Luke. En solo 2 minutos, obtuvo los puntos suficientes para la victoria. El profesor Ladd levantó la mano para declarar el fin del combate, pero Luke no se detuvo. Avanzó hacia Evan y comenzó a atacarlo con numerosas estocadas rápidas y poderosas, todas dirigidas a los puntos débiles del cuerpo, puntos que conocía muy bien gracias a Natasha. Evan se tambaleó hacia atrás, aturdido y confundido. La segunda estocada de Luke golpeó la mano que sostenía su espada, dejándolo indefenso. Cayó al suelo mientras Luke continuaba golpeándolo. La brutalidad de Luke hacia Evan se desató en cuestión de segundos. Los estudiantes observaron la paliza en estado de shock, paralizados mientras los gritos angustiados de Evan resonaban en el gimnasio. ¿Dónde está tu fuerza superior ahora, hombre lobo? Gritó Luke, aumentando la intensidad de sus golpes. Debió haber sacado la punta de su espada para causar más daño, pero ahora no podía hacer retroceder el tiempo. «Detente, Luke», gritó el profesor Ladd, corriendo para separarlo. El profesor tuvo que apartar físicamente a Luke para que se detuviera. Cuando Luke volvió a la calma, se quitó el casco y miró a Evan con satisfacción. «Su comportamiento es inaceptable. Está descalificado», exclamó el profesor Ladd, con su voz resonando en el gran salón. «Vuelve con los demás. Observarás el resto de los partidos en silencio», añadió, y Luke asintió sin decir palabra. El hecho de que el profesor no lo hubiera castigado más era bueno, por lo que Luke no discutió sobre su descalificación. Luke volvió al lado del Wednesday, sintiendo las miradas de toda la clase sobre él. Dejaron de mirarlo discretamente cuando comenzó el siguiente combate. Bianca vs Yoko. «Deberías aprender a controlar mejor tu ira», comentó Wednesday mientras veía la pelea de Bianca y Yoko. «En este caso no había necesidad. No me importa el torneo», respondió Luke con expresión tranquila. «¿Qué pasa si te enfrentas a un oponente más fuerte? Tu ira solo nublará tu juicio y te hará propenso a cometer errores», dijo el Wednesday. «Estás confundiendo algo», dijo Luke. «¿Qué? No es ira, es ferocidad», respondió Luke, dejando a Wednesday en silencio. La ferocidad no era lo mismo que la ira. La ferocidad era brutalidad, una cualidad que implicaba una agresión controlada y una concentración incansable. Un luchador feroz podía aprovechar cada resquicio de la defensa de su oponente para atacar sin piedad, pero con un objetivo claro y control sobre sus acciones. Muy diferente de la ira. Al recordar la pelea de Luke, Wednesday concluyó que sus movimientos siempre habían sido calculados, nunca impulsivos. Para el observador, podría haber parecido que Luke estaba enojado, y no era del todo falso. Estaba enojado, pero no permitió que esa ira lo controlara. En cambio, la transformó en ferocidad, aplastando a su oponente de una manera implacable y controlada. Bianca ganó el combate contra Yoko, aunque había sido una batalla muy reñida. El combate final fue Nick, un psíquico de aura verde, contra un vampiro del grupo de Yoko. Los vampiros también tenían cuerpos superiores a los de los psíquicos, sin mencionar a los psíquicos de aura verde. Nick ganó contra el vampiro con facilidad. Aunque no usó su aura verde de forma activa, ya había mejorado sus habilidades físicas, y esa mejora era permanente. Como resultado, podía competir con un hombre lobo en fuerza y ganar, siempre y cuando el hombre lobo no se transformara. Aún no estaba en un nivel lo suficientemente alto como para igualar la fuerza de un hombre lobo transformado. La primera semifinal sería entre Wednesday Addams y Bianca Barclay. La segunda sería Nick contra Evan. Pero en el estado actual de Evan, no podría ganar. Solo recibiría otra paliza y un poco más de sufrimiento. Wednesday contra Bianca. Pensó Luke, recordando que esa pelea había ocurrido en la serie, aunque las circunstancias eran diferentes.
El resultado había sido la victoria de Bianca. Oye, psicópata. Me pregunto si estás tan loco como Luke. Ambos sois igualmente psicóticos. Hacéis una linda pareja, ¿no? Dijo Bianca con una sonrisa burlona, observando la expresión en blanco de Wednesday. Esto otra vez. Pensó el Wednesday. ¿Por qué todos seguían llamando la pareja a ella y a Luke? Déjame recordarte que ese psicópata te salvó la vida. Si me preguntas, yo habría dejado que ese ide te arrancara la cabeza. Dijo Wednesday con una expresión fría. Ella no habría sido tan amable de salvar a Bianca y a los demás, incluso si hubiera podido. Yo sé quién está más loco. Pensó Bianca con una mueca. No le gustaba recordar aquella noche en la que se había quedado paralizada por el miedo mientras Ide corría hacia su grupo. En guardia, empieza. Gritó el profesor Vlad. El partido comenzó y hasta el momento era el más parejo y disputado de todos. Bianca tenía una técnica impecable, al igual que Wednesday. El problema era que Wednesday estaba en clara desventaja. Se enfrentaba a una sirena. Los tejidos y huesos de las sirenas son superiores a los de un psíquico. En esencia, todos los marginados tienen mejores capacidades físicas que los psíquicos. Solo un psíquico de aura verde puede mejorar sus habilidades físicas para superar a los demás marginados, pero siguen siendo los más poderosos debido a las increíbles habilidades que les otorgan sus auras. Al igual que en la serie, ambos ganaron un punto. En el momento decisivo, Wednesday propuso un desafío militar. Sin cascos, sin puntas. El profesor Vlad dejó la decisión en manos de Bianca, quien finalmente aceptó. Eso es un movimiento imprudente. Pensó Luke, sorprendido por el comportamiento de Wednesday. La chica gótica debería saber que sus habilidades en la esgrima están a la par de las de Bianca, pero sus habilidades físicas, inferiores a las de una sirena, la ponen en clara desventaja. Al ser sus habilidades técnicas iguales, la pelea se decidiría por dos cosas: la experiencia y las capacidades físicas, fuerza, velocidad, etc. Para Luke, esto último seguía siendo lo más importante, ya que se trataba de un torneo escolar, no de una pelea a muerte. Wednesday podría tener más experiencia en batallas de vida o muerte usando sus poderes, pero no en competencias de esgrima. Era probable que Bianca hubiera pasado más tiempo perfeccionando sus habilidades de esgrima, dado que Wednesday, al ser un genio multifacético, probablemente dedicaba menos tiempo a esta disciplina. Al final, todo se desarrolló como en la serie. Bianca logró asestarle un corte en la frente a Wednesday, ganando el partido y avanzando a la final. Oh, tu sangre es roja. Pensé que sería blanca y negra. Dijo Bianca con una amplia sonrisa. Wednesday no dijo nada. Se limitó a tocarse la frente y observar su sangre. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio su sangre. Ganadora. Bianca Barclay. Ve a la enfermería, Adams. Ordenó el profesor Vlad. Por favor, no mates a mi exnovia, Luke. Dijo Javier con una extraña sonrisa. ¿Por qué dices eso? Preguntó Luke, deteniendo su intensa mirada hacia Bianca. Tenías la misma expresión que cuando estabas viendo al hombre lobo que golpeó y lastimó a Enid. Respondió Javier y Ajax asintió. ¿En serio? Pensó Luke, sorprendido. No se había dado cuenta de eso. Era extraño, estaba enamorado de Enid. En cuanto a Wednesday, antes de que pudiera seguir pensando en ello, vio a Wednesday agarrar su bolso y salir del gimnasio, así que decidió seguirla. Te lo dije. Dijo Ajax mientras observaba a Luke perseguir a Wednesday. ¿Qué? Preguntó Javier confundido. A Luke le gustaría una chica como Wednesday. Explicó Ajax y Javier recordó su antigua conversación con Ajax sobre las chicas que le gustaban a Luke. El torneo de esgrima terminó para Luke y Wednesday. Para sorpresa de casi todos, ninguno de los dos llegó a la final. Capítulo 100. Solicitar un desafío militar no fue una decisión inteligente. Por los dos primeros puntos, deberías haberte dado cuenta de que la habilidad con la espada de Bianca es similar a la tuya. Si a eso le sumas su físico superior y el hecho de que no puedes usar tus poderes, fue una decisión imprudente. Dijo Luke, acercándose a Wednesday, caminando rápidamente hacia la enfermería con una expresión raramente vista en su rostro. No necesito tu sermón, Luke. Lo sé. Dijo Wednesday con impaciencia, sin mirar a Luke y caminando aún más rápido. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Preguntó Luke, acelerando el paso para no quedarse atrás.
Era la primera vez que veía a Wednesday enfadada de algún modo. Parecía que no le gustaba perder. Lo hice por ti. Pensó Wednesday sin responder. El comentario de Bianca sobre Luke la había molestado. Le molestaba que Bianca fuera tan desagradecida y llamara psicópata a Luke cuando él la había salvado de Ide. Aparte de perder, lo que más la irritó fue que se enojó por un comentario negativo que alguien más había hecho sobre Luke. Ella no era así. No le importaba si los otros estudiantes insultaban a alguien más, o eso creía. Al no recibir respuesta, Luke decidió mantener la boca cerrada y siguió a Wednesday hasta la enfermería. Era la primera vez que visitaba la enfermería de Nevermore. Dentro de la enfermería, la primera zona era la recepción. Parecía un consultorio médico típico, con su escritorio, estanterías repletas de libros y una camilla para reconocimiento de pacientes. Luego, hay otra zona separada por puertas dobles, donde hay muchas filas de camas con sábanas blancas y mamparas. Aquí es donde los estudiantes necesitan descansar y recuperarse. Por lo general, en Nevermore, hay muchos estudiantes heridos debido a las peleas de práctica, como los duelos de esgrima, los que tuvo Luke en su clase de poderes psíquicos, etc. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Divina, que acababa de salir de la segunda área. Se sorprendió al ver a Luke y Wednesday, que tenía sangre en la frente. Necesitamos a la enfermera. ¿Está aquí?, preguntó Luke. No. Después de atender a Enid, una chica de otra clase llegó diciendo que necesitaban su ayuda de inmediato en un aula. Parece que alguien se desmayó y era más seguro para ella ir allí, explicó Divina. ¿Enid está bien?, preguntó Luke, preocupado. Wednesday fue a sentarse en la camilla de reconocimiento para esperar a la enfermera. Sí, ya está durmiendo. La enfermera dijo que solo era cansancio y agotamiento. Con suficiente descanso estará bien. Voy a clase para avisarle a la maestra. Nos vemos, dijo Divina saliendo de la enfermería. Cuando Luke miró hacia Wednesday, se dio cuenta de que ella había corrido una cortina blanca y ya no podía verla. 10 minutos después, ella retiró la cortina y se cambió el uniforme de esgrima por el de Nevermore. Camisa blanca de manga larga abotonada hasta el cuello con corbata negra. Sobre la camisa, un chaleco negro ajustado. En la parte inferior, su habitual falda negra. ¿Te importa si me cambio?, preguntó Luke, señalando la cama con la cortina. También había traído su bolso con su ropa y quería cambiarse. Wednesday no dijo nada. Simplemente se levantó de su asiento y se sentó en una silla contra la pared. 5 minutos después, Luke se había cambiado. Ahora vestía una camisa blanca con corbata y pantalones negros. La enfermera aún no había llegado. Ella es muy tranquila, pensó Luke, mirando a Wednesday, que miraba fijamente al suelo con sus ojos oscuros. ¿Quieres que te cure el corte?, preguntó Luke, y Wednesday levantó la vista. ¿Tienes el conocimiento?, preguntó Wednesday. Sí, respondió Luke. El corte no era profundo ni muy grande. Wednesday asintió. Confiaba en las habilidades de Luke y no quería seguir esperando a la enfermera. Lo primero que hizo Luke fue lavarse las manos con agua y jabón. Con las manos limpias se acercó a la cama. Ven aquí, dijo Luke, dándole unas palmaditas a la camilla de reconocimiento. Sería más fácil curar su herida desde allí, ya que la altura era mejor en comparación con la silla donde estaba sentada Wednesday. Wednesday se levantó de la silla y se sentó en la cama. Su mirada estaba ahora casi al mismo nivel que la de Luke. ¿Puedo tocarte la frente? ¿Tu flequillo cubre la herida?, preguntó Luke, mirando el rostro de Wednesday. Sabía que a ella no le gustaba el contacto físico, por muy leve que fuera. Adelante, pero ten cuidado, la sangre es difícil de limpiar, dijo Wednesday asintiendo levemente. Para curar la herida, alguien tenía que tocarle la frente, ya fuera la enfermera o Luke. Ella prefería esto último. Luke se paró frente a Wednesday, sus manos firmes pero delicadas mientras le levantaba el flequillo para revelar el corte en su frente. Ella no mostró ningún signo de dolor, su rostro permaneció estoico. No es muy profunda, pero tenemos que limpiarla bien. Déjame, murmuró Luke mientras inspeccionaba la herida. Fue a un armario cercano, sacó un botiquín de primeros auxilios y comenzó a preparar los suministros: guantes, gasas y antiséptico. No esperaba que fueras tan eficiente. ¿Es ese un talento oculto?,
Preguntó Wednesday con interés, observando las acciones de Luke. Luke sonrió levemente. Tener memoria fotográfica tiene sus ventajas. Dijo mientras aplicaba antiséptico en un trozo de gasa y lo presionaba suavemente contra la herida. Wednesday no reaccionó, excepto por un parpadeo. Tal vez deberíamos lesionarnos más a menudo para aprovechar tus habilidades. Comentó Wednesday. Prefiero ser yo quien cause las heridas a quien las reciba. Dijo Luke, y Wednesday asintió, compartiendo el mismo sentimiento. Luego tomó un ungüento antibiótico y comenzó a aplicarlo. Una vez que terminó, sacó una curita del botiquín y la colocó con cuidado sobre el corte que tenía el Wednesday en la frente. Hace unos minutos, era tan despiadado contra su oponente en esgrima. Y ahora, aquí, tan cuidadoso y gentil. Es intrigante. Esa dualidad. Pensó Wednesday mientras miraba el rostro de Luke, que estaba muy cerca del suyo. Rara vez veía este lado cuidadoso y delicado de Luke, que generalmente era grosero y tenía un comportamiento duro. Solo lo había visto actuar de esta manera con Enid, y ahora con ella. Ya está. Dijo Luke, asegurándose de que la curita estuviera bien colocada. Notó una mirada y bajó la vista de la frente de Wednesday. Los ojos oscuros y profundos de la muchacha lo miraban fijamente. En ese momento, Wednesday tomó la iniciativa. Sin previo aviso, se inclinó ligeramente hacia adelante y lo besó. Luke se sorprendió por el repentino movimiento, pero no se movió de su lugar. Cerró los ojos y saboreó el beso. Sería deshonesto decir que no sentía nada por Wednesday. Hacía meses que pasaban tiempo juntos, resolviendo el misterio y hablando de temas que ambos tenían en común. Se había dado cuenta de cuántas similitudes compartían. El beso fue breve pero intenso. Luke lo disfrutó tanto como pudo. Durante mucho tiempo se había preguntado cómo sería besar los labios de Wednesday. Hoy, por fin, lo supo. Después de unos segundos, se separaron y se miraron. Luke notó un brillo sutil en los ojos de Wednesday. Su expresión permaneció estoica y no hubo rubor, pero algo era diferente de su mirada habitual. Luke no sabía qué decir. Sabía que cualquier cosa que dijera podría ser utilizada en su contra y las frases cursis que funcionaban con otras chicas no funcionarían aquí. Así que empezó a ordenar el botiquín de primeros auxilios. Wednesday permaneció en silencio, todavía en el mismo lugar. Luke nunca había vivido un momento tan extraño después de besar a una chica, pero no era incómodo. Ambos eran así. Ninguno de los dos haría un comentario cursi. ¿Tuviste alguna visión sobre mí? ¿Estoy destinado a una muerte horrible o algo así? Preguntó Luke con una leve sonrisa, guardando el botiquín de primeros auxilios en el armario. Las visiones de Wednesday solían ocurrir cuando tocaba un objeto o una persona. Los besos también contaban como contacto físico. No. Quizá debería haber durado más. Respondió Wednesday. Luke, que estaba de espaldas a Wednesday mientras guardaba el botiquín de primeros auxilios, levantó una ceja, era una clara insinuación. Se dio la vuelta y miró a Wednesday, que lo observaba desde la cama. Deberíamos asegurarnos. Dijo Luke, parándose frente a ella. Esta vez, él tomó la iniciativa y la besó. Wednesday aceptó el beso, cerrando los ojos. El beso fue mucho más largo, duró casi 2 minutos. Ambos abrieron los ojos y se separaron. ¿Ahora? Preguntó Luke. Nada. Lo notarías, porque me desmayaría. Respondió Wednesday, sacudiendo la cabeza. La ira que sentía por la derrota anterior ante Bianca se había desvanecido, dejándola confundida por estas nuevas emociones. Podríamos intentarlo 1 minuto más. Sugirió Luke, inclinándose de nuevo, pero esta vez Wednesday lo detuvo. Basta, Luke. Dijo Wednesday, levantándose de la cama. Estaba al límite. Había sido su primer beso y nunca había experimentado un contacto tan íntimo con otro ser humano en general. Disfrutó del beso, lo que también la inquietaba, ya que siempre había criticado las relaciones humanas. Wednesday caminó hacia la salida, abrió la puerta y se detuvo antes de irse. Sin darse la vuelta, dijo: Tenemos que hablar sobre el nuevo asesinato mañana. ¿Nos vemos en la cafetería? Sí, claro. Te encontraré en el desayuno. Respondió Luke. Era una buena señal que ella todavía quisiera verlo después de esto y que no comenzara a ignorarlo o rechazarlo. Wednesday asintió y salió de la enfermería.
Luke permaneció en silencio, mirando al suelo mientras un profundo sentimiento de culpa lo invadía. Solo una pared lo separaba de Enid, que descansaba cerca. ¿Qué hice?, pensó Luke, rascándose la cabeza mientras caminaba hacia el área donde Enid estaba durmiendo. No fue difícil encontrar la cama donde ella yacía. Ver su rostro lo llenó de aún más culpa, pero su preocupación por ella superó todo lo demás, así que se sentó y esperó a que despertara. Capítulo 101. Terapia del Wednesday. Enid se despertó y le dijo a Luke que estaba bien. Solo era cansancio y sobreentrenamiento. Luke no preguntó mucho más y la dejó descansar en paz. Es difícil mirarla a la cara cuando hace apenas unos minutos besaste a otra chica. Volvió a su habitación y se desplomó en su cama. ¿Por qué la besé otra vez?, pensó Luke, enterrando la cara en la almohada. El primer beso fue de Wednesday. Eso era explicable, no pudo hacer nada para esquivarlo, aunque en realidad sí pudo, pero es mejor no hablar de eso. El segundo fue completamente culpa suya. Se inclinó y besó a Wednesday. Incluso pidió una tercera ronda. Enid y yo no hemos vuelto a estar juntos todavía. No cuenta como engaño, ¿verdad?, pensó Luke, tratando de aliviar su culpa. Otra cosa que le molestaba era que no podía dejar de pensar en Wednesday. No era como con las otras chicas con las que había estado, que no le afectaban en lo más mínimo. Era fácil olvidarlas. Con Wednesday sintió la misma sensación que cuando besó a Enid, aunque con sus diferencias. ¿Es posible estar enamorado de dos personas?, pensó Luke con una expresión extraña. No debería apresurarme. Puede que sean solo sentimientos pasajeros. La chica que amo es Enid, pensó Luke, levantándose de la cama. Es extraño que use una palabra tan cursi, pero así es como se sentía por Enid. Además, el sentimiento era mutuo. Con Wednesday, él no lo sabía. Ella es una cáscara y es un milagro que se hayan besado, pero hablar de sentimientos. Luke consideró que eso era poco probable. Lo más probable es que se aislara y no quisiera que sus emociones la controlaran. Por eso siempre evitaba a los amigos y las relaciones. Luke no sabía cómo progresaría su relación en el futuro y el resultado más probable era que no llevara a nada. Ella comenzaría a ignorarlo o algo similar. A la mañana siguiente, Luke desayunó con Wednesday para hablar sobre el último asesinato ocurrido. Ide había conseguido otra pieza mutilada para el ritual. Quedaban menos piezas por recolectar y Wednesday probablemente era el próximo objetivo. No podemos dejar que siga recolectando piezas para el ritual. Tenemos que detenerlo, dijo Wednesday. En cuanto al beso de ayer con Luke, decidió no mencionarlo, y Luke tampoco quería hablar de eso. Sí. El problema es que no podemos irnos de Nevermore, y si salimos, ¿dónde buscaríamos?, preguntó Luke, tomando un sorbo de café. Sabía dónde buscar y era un poco agotador tener que fingir que no lo sabía. La casa de culto original de los peregrinos. Fue construida en 1625 y el edificio que visitamos en Pilgrim World está inspirado en esa casa. Por lo que he oído, está en un estado deplorable, pero podría haber algo útil, respondió Wednesday. Esto era lo que Luke había querido hacer desde el principio. Llevar a Wednesday hasta allí, donde se alojaban Atlas, Sabrina y los demás. Tomar fotografías para reunir pruebas y luego regresar. Pero no le hizo mucha gracia oír que Wednesday quería ir allí. Sentía que la estaba usando y manipulando para llegar hasta aquí. ¿Por qué volvía a sentirse culpable? Sentimientos estúpidos, pensó Luke con una mueca. Está bien, iremos allí, asintió Luke. Llevaría su cámara y sacaría fotos de la mejor calidad. Necesitaba la evidencia. Estaba en guerra con los Spellman. Tenía que dejar de lado sus sentimientos. En 3 días tengo que ir a terapia. Me escaparé de la casa de mi terapeuta y nos dirigiremos a la casa de culto original. Está a unos 25 kilómetros de Jericó, dijo Wednesday con un plan en mente. Eso llevará tiempo. Se darán cuenta de que te has ido. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar en el baño?, preguntó Luke. No importa. No me importa el castigo. Podrías decir que tienes una reunión con tu editor. De esa manera, te dejarán salir, dijo Wednesday. Luke ya le había contado que había ido varias veces a Jericó para reunirse con su editor y la escuela le permitió irse. Tengo una idea mejor, dijo Luke. ¿Qué es? En 2 semanas es el día de divulgación. Será mucho más fácil escabullirse ese día.
Además, no es tan fácil fingir una reunión con mi editor. Respondió Luke. Wednesday pensó en ello. Sabía lo que significaba el día de difusión. Es un día de concientización en Jericho. Los estudiantes de Nevermore visitan la ciudad de Jericho y conocen a sus vecinos normales. El objetivo es crear un sentido de comunidad con los ciudadanos normales. Para mejorar su relación, los estudiantes ayudan a los ciudadanos de Jericó con sus negocios, como por ejemplo con trabajo voluntario. Está bien, lo haremos ese día. Dijo Wednesday después de unos segundos. Tendrían más tiempo para escabullirse y sería más fácil mimetizarse con tantos estudiantes. Luke podría usar su control mental en un normie para que no los denunciaran y actuar como si siempre estuvieran allí trabajando. 3 días después, como de costumbre, Wednesday se dirigió a la ciudad de Jericho para su aburrida e inútil sesión de terapia con la doctora Valeria Kimbot, una terapeuta normal y local de la ciudad. Como de costumbre, la directora Weems la llevó a Jericho en su auto y, como siempre, Weems quiso hablar con ella sobre su vida en Nevermore. Wednesday solo respondió con monosílabos para que dejara de molestarla. Al llegar, la doctora Valeria abrió la puerta y la dejó entrar. El Wednesday se sentó en el sofá blanco y esperó a que la doctora Valeria abriera la boca y dijera las tonterías de siempre. Bueno, Wednesday. ¿Cómo ha ido tu semana en Nevermore? ¿Alguna novedad interesante? ¿Algún amigo nuevo? Preguntó la doctora Valeria con una leve sonrisa amable. El progreso que había logrado con esta chica testaruda era mínimo, pero no se dio por vencida. Su trabajo era lograr que sus pacientes se abrieran y se sintieran cómodos para hablar de sus sentimientos y emociones. El recuerdo de haber besado a Luke le vino a la mente a Wednesday. Tal vez, por primera vez, podría preguntarle algo a esta terapeuta. Aunque dudaba que pudiera ayudarla, no había nada de malo en preguntar. Desde ese día, los pensamientos que tenía sobre Luke habían aumentado. No le gustaba. Necesitaba pensar con lógica y resolver el misterio, no detenerse en el amor y ese tipo de tonterías. ¿Cómo puedo dejar de pensar en una persona?, preguntó Wednesday. Oh, dijo Valerie sorprendida por la pregunta. ¿Había alguien capaz de provocar esto? ¿Por qué quieres dejar de pensar en esa persona?, preguntó Valerie. Está afectando mi rutina. No puedo hacer lo que solía hacer con la misma facilidad porque estoy pensando constantemente en esta persona. Ahora dime cómo, exigió Wednesday, esperando una respuesta. ¿En tu vida diaria, piensas constantemente en esta persona?, preguntó Valerie y Wednesday asintió. ¿Tienes algún deseo de acercarte a esta persona?, continuó Valerie y Wednesday asintió nuevamente. Wednesday era muy buena controlando sus sentimientos y emociones. Sabía que últimamente quería estar cerca de Luke, ya fuera en la cafetería hablando del misterio o en cualquier otro lugar discutiendo otros temas donde solo él aportaba ideas interesantes. ¿Sientes una mezcla de nerviosismo y excitación cuando estás cerca de esa persona?, preguntó Valerie. ¿Por qué tantas preguntas?, pensó Wednesday. No es nerviosismo, sino una mezcla de inquietud y perturbación intrigantes, respondió Wednesday, lo que provocó que el doctor Valerie la mirara con extrañeza. Ya veo, por lo que me estás contando, ¿te sientes atraída por esa persona, no es así?, preguntó Valerie y Wednesday no dijo nada. Ella había besado a Luke ayer, así que, por supuesto, se sentía atraída por él. Si ese es el caso, los síntomas que estás experimentando son bastante predecibles, agregó Valerie. ¿Qué?, preguntó Wednesday, cada vez más impaciente. Estás enamorado, respondió Valerie con sencillez. Una mueca se dibujó en el rostro de Wednesday. ¿Ella, enamorada? Supongamos que tu teoría es cierta. ¿Cómo puedo dejar de tener estos pensamientos sobre esta persona?, preguntó Wednesday. Es fácil, dijo Valerie con una leve sonrisa. ¿Cómo?, preguntó nuevamente Wednesday. Elimínalo de tu vida. Deja de ver a esa persona. Dile que no te busque más. De esa manera, los sentimientos que tienes se irán desvaneciendo poco a poco. Dependiendo de la persona, puede llevar más o menos tiempo, respondió Valerie. Wednesday se sorprendió con esta respuesta. Ella esperaba un sermón sobre la aceptación de los sentimientos, el amor y todas esas tonterías, pero no esto. Se imaginó los próximos días, semanas o meses en Nevermore sin volver a hablar con Luke, eliminándolo de su vida.
Por alguna razón, sintió un dolor en el pecho. Se sentía bien y mal al mismo tiempo. Si no quieres eso, puedes aceptar a esa persona en tu vida. ¿Temes que cambie tu rutina y te influencie? Simplemente controla tus sentimientos y alinéalos para que esa persona se convierta en un engranaje más de tu vida, una parte más de tu rutina. De esa manera, seguirás haciendo lo que siempre haces, con su incorporación. Dijo Valerie con una sonrisa. ¿Otra marcha en mi vida? No pensé que esta terapeuta diría algo así. Pensó Wednesday mirando la sonrisa de Valerie. Como dije, simplemente estructura tu vida, tu rutina o lo que sea con esa persona en ella. Si ya tienes tanto interés e intriga en esa persona, él o ella debería ser parte de tu vida. Simplemente ordénalo de manera que no afecte tus otros hábitos. Además, si se llevan bien, eso hará una mejor versión de ti mismo, ¿no? Dijo Valerie y Wednesday reflexionó. Ella tenía razón. Luke ya formaba parte de su vida. Solo necesitaba controlar su nueva rutina y asegurarse de que no influyera en las cosas que quería que permanecieran inalteradas. Por otro lado, ella y Luke formaban un buen equipo. Ella avanzaba mucho más rápido en el misterio y, cuando luchaban juntos, podían derrotar a Aire fácilmente, algo que requeriría mucho más esfuerzo si actuaba sola. ¿Te resultó útil mi consejo? Preguntó Valerie. Wednesday la miró. Su opinión sobre la terapeuta Normie había mejorado. No esperaba un consejo útil. Se había estado preparando para los comentarios cursis habituales sobre aceptar los sentimientos y no querer controlar todo en la vida, el típico discurso hippie. Hasta el momento había sido la sesión más fructífera que había tenido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Chuchas 2.0, Jaime López, y Juan Lomas. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdón Gámez, Amino Senpai, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Fede Madeo, Humberto Ocampo, y Jaime López. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.